pantalla con ustedes para empezar con la clase que vamos a iniciar otro capítulo de trastornos del sueño que está en relación con las parasomnias. ¿Pero qué son las parasomnias? Bueno, son conductas anormales que se presentan durante el ciclo vigilia-sueño. Se pueden presentar durante la fase de sueño lento o no-mor. Se pueden presentar durante la fase de sueño-mor o en la transición de una fase de sueño a otra o de una fase de sueño al despertar. En fin, hay diferentes tipos de parasomnias, es decir, de conductas anormales. Entonces, de acuerdo a la última clasificación internacional de trastornos del sueño, aquí en pantalla estamos mostrando los diferentes tipos de parasomnias. Como ya les decía, se presentan en las diferentes fases de sueño o en las transiciones. Aquí, por ejemplo, tenemos las parasomnias relacionadas con la fase de sueño no-mor. Y ahí señalan despertares confusos, sonambulismo, terrores nocturnos y trastornos de sueño relacionados con la ingestión de alimentos. También hay otro trastorno que es sexomnia, es decir, llevar actividad sexual durante el sueño, que luego se considera como una especie de sonambulismo sexual. Bueno, esas son las relacionadas con el sueño no-mor. Hay otras relacionadas con la fase de sueño-mor, como el trastorno conductual del sueño-mor, parálisis aislada recurrente del sueño y pesadillas. Luego agregan otras parasomnias, como síndrome de la explosión de la cabeza, alucinaciones relacionadas con el sueño, enuresis del sueño, y luego parasomnias relacionadas con alguna enfermedad, con trastornos médicos, o parasomnias relacionadas con fármacos o drogas, es decir, con fármacos que ingieren para curar una enfermedad, o bien alguna droga que la utilizan nada más para uso recreativo. Eso puede originar diferentes tipos de parasomnias. Bueno, ahora ya con esto, con esta visión panorámica, no me fijé si estoy grabando. Si ven por ahí sí, ¿verdad? Estoy grabando, ahí se nota. Sí, está grabando. Sí, por si alguien necesita luego repasar o alguien que no vino, ahí tener la grabación, sí, ya vi que sí está grabando. Bueno, entonces, regresando ahora sí a las parasomnias relacionadas con la fase de sueño-mor, hay una que se llama despertares confusos. ¿Qué significa eso? Significa que estando durmiendo el sujeto despierta repentinamente y está descontrolado, está confuso en relación con tiempo y espacio. Se pregunta dónde estoy, no sabe dónde estoy, qué hago aquí, qué horas son. Entonces está confuso y tarda mucho en reaccionar o no reacciona. Generalmente tiene los ojos abiertos, la mirada perdida y puede ser que se acueste y se le olvida porque hay amnesia, sigue durmiendo.
Luego, el sonambulismo, que también se presenta durante la fase de sueño de sueño no mor, y presenta diferentes niveles de actividad motora. Puede consistir simplemente en que se sienta en la cama, allí permanece un rato, no se mueve y se vuelve a acostar. O bien se sienta en la cama, baja los pies, hace contacto con el piso y empieza a caminar. Tiene una actividad motora X y puede despertar cuando encuentra un obstáculo, o bien regresa, se acuesta y sigue durmiendo. Hay otro tipo de parasomnia, terrores nocturnos que generalmente se presentan repentinamente, son más frecuentes en los niños. Tiene ojos abiertos, pupila dilatada, puede sudar, grita, viendo al infinito. Si hay algún familiar que lo quiere tranquilizar, no le pone atención, y posteriormente, si logra dormir, tiene amnesia. Al otro día no recuerda ese evento o recuerda algo muy breve. Entonces tiende a borrarse ese tipo de información de la memoria. Hay otro más, trastornos relacionados con la ingestión de alimentos. En ese trastorno, el sujeto que padece este problema, pues ya está durmiendo. De repente se incorpora, se desplaza, sale de la recámara, atraviesa la estancia, la sala, va a la cocina, puede abrir el refrigerador, saca por ahí productos bebibles, productos lácteos, o bien otros sólidos. Se puede preparar sándwiches y se los come. Luego regresa y hay amnesia. Entonces, no sabe que tiene ese trastorno. Y se dice que en estos eventos hay inconsciencia, no se dan cuenta, pero son conductas tan elaboradas que uno piensa que es difícil que no se den cuenta. Más bien se les olvida todo, hay amnesia. Pero imagínense la persona que tiene problemas con ingestión de alimentos, desde que se incorpora de su cama, sale, atraviesa estancias, llega a la cocina, abre el refrigerador, se prepara qué comer. Todo eso requiere de cierta atención. Entonces, más bien que ahí hay periodos de conciencia transitorios para llevar a cabo estos eventos que son muy complicados y luego tienen amnesia, se les olvida. Y en relación con el sexomnia o una especie de sonambulismo sexual, pues ahí llevan actos de diferente nivel y luego indican que no tuvieron ese tipo de evento, porque esto tiene connotaciones diferentes, inclusive legales, porque puede haber un agresor sexual y que dice que no sabe que lo hizo porque estaba dormido. Entonces, en ese sentido, desde el punto de vista legal, no es culpable, pero uno no sabe realmente si lo hizo conscientemente o fue un acto así automático, medio dormido. Entonces, es muy difícil detectar
si en ese tipo de conductas que pueden ser muy complicadas, está presente la conciencia o son automatismos, porque puede ir desde un tocamiento nada más o hasta la penetración. Entonces, si el sujeto lo hace y pudiera ser castigado, pues él va a indicar que él no sabía que llevaba a cabo ese tipo de conducta y que estaba dormido. Y es muy difícil comprobarlo, porque para estar seguros en qué condiciones se presentan varias parasomnias, hay que llevarlos a una clínica, a un laboratorio donde se estudie el sueño, ponerle sus electrodos y estudiarlo ahí. Pero muchas veces, como estos eventos no se presentan todos los días o todas las noches, pues ya tienen al paciente en la clínica esperando ver que se presente la parasomnia para ver si lo hace dormido, y resulta que esa noche no se presentó ese evento. Entonces, como ven, es muy difícil comprobar la presencia de parasomnias de manera objetiva, es decir, que se presente en la clínica o laboratorio de sueño y ahí se compruebe qué tipo de parasomnia hay. Y algunas parasomnias tienen características comunes que aquí vamos a analizar. Aquí tenemos proyectado parasomnias como sonambulismo, terrores nocturnos y despertar confuso. Recuerden que esas parasomnias son del sueño lento o no mor. Entonces tienen ciertas características comunes, como cuáles. Noten en qué momento se presentan. El sonambulismo, los terrores nocturnos y el despertar confuso se presentan al inicio del sueño, es decir, en el primer tercio o la mitad de la noche. ¿Por qué? Ustedes ya lo saben, ya presentaron el primer examen. Acuérdense de la distribución del sueño. El sueño no mor o sueño lento es más abundante en el primer tercio o la primera mitad de la noche. Y si estas parasomnias son características del sueño no mor, pues se presentan cuando hay sueño no mor, es decir, en la primera mitad de la noche. Ahora les parece lógico, porque ya tienen ese conocimiento. ¿En qué etapa de sueño? Pues ya habíamos mencionado que en el sueño de ondas lentas. ¿Y qué características tienen? El sonambulismo, pues hay actividad motora, como ya les decía, desde actividad motora muy simple, que consiste nada más en sentarse en la cama, y hasta ahí llega todo el evento de sonambulismo, y luego se pueden acostar o pueden caminar ligeramente y acostarse. ¿Y qué pasa con los terrores nocturnos? Ahí hay una activación generalizada. Puede haber gritos, pupila dilatada, ojos abiertos, sudoración y agitación motriz. Entonces, ahí es más notable ese tipo de evento, los terrores nocturnos. El despertar confuso, ese es más tranquilo. Puede consistir en que simplemente se sienten en la cama, están confundidos, ojos abiertos, no saben qué hora es, qué hacen ahí, dónde están, y luego se vuelven a acostar. Y luego viene la duración de cada evento. Bueno, estos son datos relativos que no hay necesidad de invertir tiempo en aprendérselos.
porque no son así constantes. Pueden durar de segundos a minutos. ¿Y qué en relación con la activación generalizada? Es decir, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria, sudoración. En relación con el sonambulismo, pues es más tranquilo, nada más se desplaza, como no hay una especie de actos emocionales, pues ahí se desplaza y no cambia mucho la frecuencia cardíaca ni la respiración. Cambia ligeramente porque la actividad motora hace que aumente la actividad cardíaca y la respiratoria, pero no hay una especie de estado emocional, a comparación de los terrores nocturnos, donde ahí sí el sujeto que presenta este tipo de actividad, pues tiene la expresión de que tiene miedo, está espantado, grita. Entonces ahí sí su reactividad es más intensa, además de tener los ojos abiertos, pupila dilatada y estar sudando, aumenta mucho su frecuencia cardíaca, es decir, hay taquicardia. Y también aumenta su respiración, es decir, hay taquipnea. Entonces tienen una reactividad muy elevada. Mientras que en el despertar confuso, pues ahí el sujeto está tranquilo, nada más confundido en tiempo y espacio, y pues prácticamente el sistema nervioso simpático, parasimpático no reaccionan. No hay muchos cambios en la frecuencia cardíaca ni en la respiratoria. ¿Y qué pasa con la información? Con la información que guardan. Pues generalmente hay amnesia tanto en el sonambulismo como terrores nocturnos o el despertar confuso, a no ser que se les despierte completamente. Ahí sí pueden guardar información, pero si no se les molesta, si se les regresa a que sigan durmiendo, hay amnesia. Lo que sí hay que tener mucho cuidado donde duermen este tipo de pacientes, porque se pueden lastimar, sobre todo el sonámbulo que puede incorporarse y deambular por su recámara, tener puerta cerrada o ventanas también, porque puede haber accidentes, se puede salir y si hay escaleras se puede caer o se puede ir a través de la ventana. De otra manera, si no despiertan, entonces se les olvida el evento y hay amnesia. El despertar en los 3 eventos es poco común, a no ser que el evento pues tenga ahí algo repentino, que el sonámbulo choque con algo, o el que llegue a apoyar a que tiene ataques de sonambulismo o de terror nocturno, despertar confuso, lo despierte, entonces ahí sí, ahí puede haber despertar completo. Y así, entonces ya les describí características de esas 3 parasomnios que tienen características comunes, como aquella que, reitero, que se presentan en la primera mitad de la noche y ahora ya les parece lógico porque saben que es cuando abunda más el sueño lento. Y muchas veces, como ya les decía, se les lleva al laboratorio, a la clínica, a estas personas que se quejan de parasomnias para ver qué tipo de actividad cerebral presentan, para detectar en qué fase de sueño se presentan. Y de esa manera, pues se ha detectado que esas 3 parasomnias son del sueño MOR, porque ahí se ven ondas lentas de gran amplitud, características del sueño no MOR. Dije
dije del sueño no un sueño lento. Entonces, pues en esta tabla les presenté las características principales de estas apneas. Ya les describí características generales y, como les decía, bueno, para saber en qué momento se presentan las parasomnias y para confirmar qué tipo de actividad cerebral se presenta, pues lo que queda es ir a una clínica de trastornos del sueño a que les hagan su registro, su estudio, para ver si efectivamente tienen ese tipo de trastorno y en qué momento se presenta. Pero como les decía, desafortunadamente, como no son eventos que se presentan todas las noches, se presentan de manera esporádica, de manera variable, según la gravedad del padecimiento. Y resulta que van a la clínica y son intentos fallidos. Ese día no hubo un evento de parasomnia. Bueno, pues ni modo, ven otro día y otra vez regresan, van y puede ser otro intento fallido. Así que, como ven, es un poco difícil correlacionar la presencia de parasomnias con una etapa de sueño. Pero a base de insistir y a base de muchos estudios, pues se ha detectado ese tipo de eventos. Lo que ha sido más difícil, porque no es tan frecuente, es la sexomnia o bien el sonambulismo sexual. A ver, vamos al laboratorio a ver si tienes un ataque de sexomnia. Y resultan los intentos fallidos. Entonces es muy difícil detectar ese tipo de trastornos. Entonces, como ven, hay que ir constantemente a la clínica, van y vienen, tienen que llegar ahí a una entrevista, describen que tienen conductas anormales mientras duermen. Entonces, con la especialista, pues ahí le describen qué tipo de conductas tienen y en función de eso, la especialista puede determinar que es una parasomnia X, pero para confirmarlo, pues necesitan ponerle electrodos y quedarse a dormir ahí en la clínica. Y de esa manera, pues decir, efectivamente, tiene sonambulismo o terror nocturno o X tipo de parasomnia, ya confirmado con los electrodos. Y entonces sí, efectivamente, terror nocturno, confirmado directamente en el laboratorio, pero no es tan fácil. Aquí es la primera entrevista donde les describen ese tipo de conducta y ya la pueden citar a esta paciente. A ver, ven tal noche, aquí ve a la clínica para que te hagan el estudio, que te pongan los electrodos y después vamos a analizar qué tipo de actividad presentabas y de esa manera pues hacemos el diagnóstico. Bueno, entonces, como ven, es un evento muy difícil que hay que estar yendo. Ahí, miren, ya la mandó al laboratorio a confirmar. Noten ahí, le están poniendo los electrodos que ya saben cómo se ponen. Ahí ya está acostada, vean, y ahí sí, y hay un evento, ahí hay una especie de sonambulismo, motor ahí como que se quiere incorporar. Y de esa manera se establece una correlación. Ahí le están explicando qué sucedía en ese momento que presentaba ese tipo de actividad motora
y le mostraban su registro. Efectivamente, se presentó en tal fase de sueño. Así que con esta metodología se confirma la presencia de parasomnias y en qué momento del ciclo vigilia-sueño se presentan. Pero ya les insisto que es muy difícil de que haya este tipo de confirmación, porque puede ser que en la noche de registro no se dé el ataque del sueño, a pesar de que ya le pusieron todos los dispositivos, ya están listos, ahora sí, duérmete y ojalá que se presente la parasomnia y detectar en qué momento se presentó. Pero hay que hacer muchos intentos para confirmar la parasomnia y el momento del ciclo vigilia-sueño en la que se presenta. Entonces ya, ahora sí, cuando se establece ese tipo de correlación, pues ya se confirma, ya se da el dictamen y entonces se toman las medidas adecuadas para el tratamiento. Pero primero hay que confirmarlo para escoger el tratamiento más adecuado. Y en este tipo de parasomnias, pues hay diferentes tipos de tratamientos. A veces no se requiere tratamiento, simplemente algunas parasomnias se dan en la niñez, cuando el cerebro está inmaduro, y hay que esperar a que pase el tiempo, a que aumente la edad, y estas parasomnias se van con el tiempo. Es decir, en este caso no requieren tratamiento. A veces, si estas son muy frecuentes y le hacen mucho daño al paciente, pues sí, hay que implementar un tratamiento. Uno de ellos puede ser despertarlos cuando se vaya a dar el evento. Pero ¿cómo saber? Bueno, más o menos se sabe. Aprenden a que, en este caso, en el sueño lento, se dan este tipo de parasomnias. Bueno, pues hay que despertarlos antes de que el sueño lento esté muy intenso, y de esa manera, al interrumpir esa fase, no se presenta la parasomnia. Claro que es muy difícil establecer ese tipo de estrategia. A veces también se pueden dar algunos fármacos tranquilizantes, pero esa es la última opción. Y solamente que estas parasomnias sean muy frecuentes y que alteren mucho al paciente, sobre todo a los niños, entonces pues hay que darles tranquilizantes a bajas dosis, de preferencia no dosis altas, porque eso tiene efectos colaterales que pueden ser más nocivos que la propia parasomnia. Pero el primer aborde para el tratamiento se recomienda que sea psicoeducativo, psicológico, porque posiblemente que son eventos de ansiedad, de eventos que le pasaron el día, que le producen ansiedad, y eso puede originar este tipo de parasomnias. Entonces, con técnicas, con apoyo psicológico, para tranquilizar al sujeto, eso puede funcionar. Y si no funciona, pues ya puede ser una medida combinada, tratamiento psicológico con tratamiento farmacológico a dosis muy bajas, y si funciona, bueno, ya problema resuelto. Y si no, ahí subir un poquito la dosis. Entonces, como ven, hay diferentes tipos de tratamiento. Muchos niños que sufren este tipo de parasomnias, la sufren porque tienen muchos problemas, ya sea en su casa, ahí tiene que ser terapia familiar para ver qué tipo de problemas afectan al niño, o bien en la escuela,
qué tipo de problemas tiene. A lo mejor sufre acoso, sufre bullying, eso le produce ansiedad y se puede manifestar en la noche como parasomnias. Entonces hay que indagar qué factores pueden dar origen a este tipo de parasomnias para escoger la terapia más adecuada, para no ir a ciegas. Entonces, para enfocar la terapia en aquellos factores que pueden ocasionar este tipo de parasomnias, entonces el especialista que va a tratar tiene que poner mucha atención, hacer un escaneo de todos los factores que pueden dar origen a estas parasomnias y en función de eso ya seleccionar la terapia, la terapia, la terapia más adecuada. Y esto es muy variable con la edad. Los niños son más propensos a tener este tipo de parasomnias, sonambulismo, despertar confuso, terror nocturno. Y con la edad, les decía, basta con que madure el cerebro, desaparece, no requieren este tipo de un tratamiento determinado, simplemente de cuidados, de que no vaya a tener accidentes durante estos ataques de parasomnias. Y a veces se van las parasomnias y reaparecen otra vez. En ese sentido hay que indagar acerca de qué eventos se presentaron que pudieron dar origen otra vez a las parasomnias. Entonces esto es muy complejo, requiere de tratamiento personalizado y entonces cada especialista tiene sus estrategias, pero sí tiene primero que indagar qué tipo de parasomnia es y cuáles son los factores que pueden originar ese tipo de tratamientos. Pues entonces ya les dije cómo hay que indagar acerca de la presencia de parasomnias, acudir a clínicas para precisar las parasomnias y tratar de obtener el tratamiento más adecuado. Ahora les muestro este tipo de parasomnia ya más específico, el terror nocturno, que ya les describí a grosso modo sus características. Ahora vámonos con un paciente que tiene este tipo de parasomnia y observen su comportamiento, que a grosso modo ya se los describí.
Bueno, como ya se dieron cuenta, en este caso, pues ya vieron la reacción de este niño que tenía terrores nocturnos. Despertó repentinamente con gritos, sudando, ojos abiertos, confundido. Y si aquí se le hubiera medido la actividad cardíaca y respiratoria, pues seguramente tenía taquicardia, es decir, frecuencia cardíaca elevada y también frecuencia respiratoria elevada. Pero de acuerdo a la conducta que observaron, se dieron cuenta que este niño sí logró despertar, lo despertaron, porque ahí sí le comunicó lo que percibía. Entonces aquí no hubo amnesia total, porque lo despertaron completamente y ahí se dieron cuenta cómo dialogó un poco con la persona que lo despertó, que lo apoyó, que probablemente era su mamá, y ahí le describió algo, y generalmente describen como figuras aisladas, alguna cara que les dio miedo, pero no integran así un evento muy complicado, sino que eventos aislados. Pero entonces se dieron cuenta que en este caso sí el niño pudo reaccionar y dialogar un poco con la persona que lo despertó. Entonces, aquí ya vimos directamente con pacientes algunos ejemplos de las parasomnias que corresponden a la fase de sueño lento o no mor. Y de acuerdo a estas conductas que vieron, lógicamente el sueño se altera, se interrumpe de manera significativa. Entonces, con esa conducta que se presenta, pues se dice que hay un fenómeno de activación generalizada, se activa la actividad cerebral, se activa el sistema nervioso simpático y parasimpático, y entonces se interrumpe el sueño. Bueno, entonces, eso es en relación con parasomnias que se presentan durante el sueño lento o sueño no mor. Ahora, ¿qué pasa con las parasomnias que se presentan durante el sueño mor? Que ya panorámicamente se las mencioné, que es el trastorno conductual del sueño mor, parálisis aislada recurrente del sueño y pesadillas. Bueno, ¿qué es el trastorno conductual del sueño mor? Los pacientes que presentan este tipo de trastorno, estando profundamente dormidos, como ya conocen la secuencia, a partir de una vigilia relajada, pasan por las etapas de sueño lento cada vez más profundas y entran a sueño mor. Y ustedes ya saben por sus conocimientos que durante esa etapa de sueño mor hay inmovilidad. El sujeto está profundamente dormido e inmóvil porque hay atonía muscular. Pero en estos pacientes que tienen el trastorno conductual del sueño mor, no sucede eso. De tal manera que cuando llegan a la etapa de sueño mor, en lugar de permanecer inmóviles, empieza la actividad motora con diferente nivel de complejidad. Se pueden simplemente estar moviendo en la cama o bien se incorporan, se bajan y llevan a cabo conductas motoras muy complejas. A veces está presente la agresividad o bien conductas motoras más tranquilas. Por ejemplo, simulan que están barriendo o pueden simular que están pescando o que van caminando. Entonces, tienen diferentes tipos de actividad motora.
Y cuando se les despierta y se les interroga, entonces ellos refieren un sueño que coincide con la conducta que estaban manifestando. Por ejemplo, si es conducta agresiva, que golpeaban por todas partes, pues ellos describen que estaban soñando que estaban peleando y por eso tenían que tirar golpes para atacar o para defenderse. O alguien describe que estaba con la pala moviendo arena o bien moviendo la nieve en aquellos lugares donde cae nieve en invierno, que tienen que con una pala quitar la nieve de la entrada del garage o de la puerta de su casa para poder entrar y salir. O bien que van a pescar, pues estaba soñando, pues aventaba la caña de pescar lejos como para que cayera en el agua y luego jalaba como que había pescado. Bueno, y entonces en el interrogatorio describe precisamente que estaba soñando y sí, la conducta coincide con el contenido onírico. Y en este caso, bueno, pues se sabe que estos pacientes actúan lo que están soñando porque su sistema que produce inhibición de la actividad muscular está alterado, no funciona. Acuérdense que normalmente en sueño MOR se activa una vía que empieza desde el tronco cerebral, desciende, hace relevos en varios núcleos, hasta llegar a las neuronas motoras de la médula espinal, aquellas neuronas motoras que están regulando el movimiento mientras estamos despiertos, pero que al dormir este sistema las inhibe y quedamos inmóviles. Pues bien, en estos pacientes esa vía está alterada de tal manera que en sueño MOR las neuronas motoras no son inhibidas, están funcionando y por eso estos pacientes pueden llevar a cabo actividad motora de diferente complejidad. Entonces ya se tiene esa información. Esa vía no funciona adecuadamente en estos pacientes. ¿Y cómo han sacado esa información? Bueno, aquí nos vamos a modelos animales, particularmente en el gato, que en el laboratorio de Jouvet, allá en León, diseñaron este modelo animal en gatos, lesionando diferentes neuronas del tronco cerebral en búsqueda de aquellas neuronas, de aquellos núcleos que participan en la atonía muscular durante el sueño MOR. Entonces, ya con esa idea, con ese objetivo de buscar ese grupo de neuronas que producen la atonía, las lesionaban y así poco a poco fueron identificando esas neuronas y obtuvieron un gato que tenía sus fases de sueño. Y para eso les menciono, el gato tiene como nosotros las fases de sueño lento y de sueño MOR. Dura menos las fases de sueño, pero tiene esas fases. Bueno, ya con ese conocimiento y después de lesionar las diferentes áreas que les menciono, lograron identificar aquellas que están relacionadas con la atonía muscular del sueño MOR. Y ya con este modelo de gato, bueno, lo ponían a dormir. El gato ya lesionado pasaba por sueño lento, sueño MOR, ahí con sus características de movimientos oculares, etcétera, etcétera. Pero este modelo de gato se incorporaba
en sueño mor y adoptaba conductas determinadas que, de acuerdo a la conducta, daba la impresión de que era una conducta de huida. Se arrinconaba en una esquina de la caja de registro con miedo, como si estuviera observando algo que le daba miedo, y tenía la tendencia a huir. O a veces su conducta era como de acecho. Se agazapaba en sus cuatro patas y como que se iba a lanzar o se lanzaba ante su presa. Entonces, esa conducta indicaba que dentro del cerebro del gato había cierta actividad y que la estaba actuando. Y eso nos lleva también a reflexionar, especular, si los animales también sueñan. De acuerdo a esta conducta que presentaba el gato, pues daba la impresión de que su cerebro tenía cierta información ahí, es decir, la presencia de actividad onírica. Bueno, con ese método, empezando con modelos animales, pues se fue identificando esas neuronas que producen atonía muscular, y eso se extrapoló en el humano. Allí no se puede hacer algún tipo de experimento como en el gato, pero ya por medio de técnicas de neuroimagen, con el avance de ciencia, tecnología, pues ya se fue descubriendo que los humanos que tienen ese tipo de trastorno también tienen lesionada esa vía que normalmente produce atonía muscular durante el sueño MOR. Pero estos pacientes, al no tener atonía, pues interpretan lo que están soñando y actúan. Entonces vamos a ver un paciente con esas características. Pero antes de ver esta parasomnia del sueño MOR, no les pasé otra parasomnia del sueño lento o MOR, que es que les decía que algunos pacientes comen durante el sueño. Entonces, vamos a observar uno de estos pacientes. Allí está en su recámara, todo en silencio, durmiendo, y noten, de repente se incorpora y va hacia la cocina, se sale de la recámara, vean, va, y ahí está, miren, una gran cantidad de qué sé yo, hay fruta o no sé qué sea. Entonces ahí lo está entrevistando un especialista para que le describa cuál es su conducta y en función de eso ver qué tipo de parasomnia se presenta. Entonces ahí pues tienen que poner video para grabar toda su conducta. Vean ahí, ya hay video ahí en su recámara para ver toda la conducta que presenta ese paciente. Ahí la están video grabando, se incorpora, sale, va a la cocina, vean, ya se preparó lo que quería comer y sigue comiendo. Entonces, ya con esa información, pues la está analizando junto con el especialista. Noten ahí, abre el refrigerador, ahí se está preparando, quién sabe qué será, algún sándwich. Vean, ya se lo comió, se regresa y sigue comiendo, sí, y luego duerme y ahí sigue comiendo. Y otra vez, ahí está comiendo, dormida. Y entonces esto lo tienen que hacer con diferentes técnicas. Como ya vieron, poner una videocámara para que todas las noches la graben, y así en una de esas noches tiene el ataque
de comer durante el sueño, porque hay muchas noches que no tiene ese ataque. Por eso es conveniente dejar siempre una videocámara, no tenerla todas las noches en una clínica de sueño. Eso no es rentable, no es adecuado. Pero sí, una vez confirmando con esta videograbación que la tiene ahí sí todas las noches en su recámara, pues en alguna de esas noches presenta ese ataque. Y ya son herramientas que utiliza el especialista para confirmar, pues sí, efectivamente, esta persona tiene esta parasomnia que se llama comer mientras duermen. Y ya después, entonces, sí, se puede llevar al laboratorio o a la clínica y le ponen sus electrodos para ver si en esa noche sí le da el ataque de que se levanta a comer. Y ahí sí se relaciona ya con el registro. Pero hay que estar seguros primero para no desperdiciar tiempo, para que no sean eventos fallidos. Pero de esa manera entonces se detecta este otro tipo de parasomnia. Y ahí están describiendo, están mencionando que son actos motores inconscientes porque los lóbulos frontales o prefrontales, que son las áreas donde se llevan a cabo las funciones cerebrales superiores como imaginación, planeación, etcétera, están inactivados. Por eso el paciente está inconsciente de lo que hace, posiblemente, e indican que son actos motores inconscientes, pero ya les decía que es muy difícil creer que son actos inconscientes, porque esa conducta es muy complicada. Tienen que estar conscientes de lo que van a hacer paso a paso. Imagínense salir de la recámara y no tropezarse, porque salen por la puerta y van a la cocina, saben a dónde van, la abren y posiblemente agarren utensilios peligrosos como cuchillo para rebanar el pan, rebanar el jamón, y eso es peligroso. Ha habido accidentes, sí, porque aunque pudieran estar semi-inconscientes, están medio groguis, atarantados, y hay frecuentes accidentes, se cortan o se queman, pero una completa inconsciencia es muy difícil pensar que están completamente inconscientes. Ese tipo de actividad motora tan complicada no se puede hacer como robot de manera inconsciente. Más bien hay amnesia, se les olvida que llevaron a cabo esa actividad motora. Se les olvida que comían mientras estaban en esa etapa de medio dormidos. Y ahora explican por qué aumentan de peso. Si en el día casi no comen, pero en la noche, ¿qué tanto comen? Y ya con esto el paciente pues se da cuenta. Ya con esas videograbaciones, pues sí se da cuenta que efectivamente se paraba a comer. Bueno, entonces aquí otro ejemplo de parasomnia que se presenta durante la fase de sueño lento o no more, el comer en esas condiciones. Bueno, entonces ahora sí les paso el ejemplo del trastorno conductual de sueño more. Noten ahí un paciente que estando en sueño more, pues tiene una actividad motora muy complicada. Este paciente como que es un espadachín y sueña que está peleando. Y ahí va un paciente que tiene este tipo de parasomnia. En este caso, otro paciente diferente al que vieron y lo acompaña su esposa, porque su esposa es testiga de que este paciente
tiene este tipo de trastornos mientras duerme, porque luego tiene conductas violentas que puede ser grave, porque se puede lastimar el propio paciente o lastimar a la persona que está cerca, en este caso su esposa. Entonces, ahí van con un especialista en sueño a describirle esa conducta para detectar si existe ese tipo de parasomnia y si hay necesidad de llevarlo a registrar. Entonces, pues ahí ya el especialista, pues ahí está explicando ese tipo de parasomnias del sueño humor. Vean, allí ya son pacientes que efectivamente en la clínica tenían ese trastorno de parasomnias. Entonces, en este caso, el paciente sueña que come y efectivamente ahí estaba comiendo. Ahí vean otro paciente. No es un trastorno del alimento, sino aquí se da durante la fase de sueño humor, donde sueñan que están comiendo. Bueno, en este caso, sí, aquí están describiendo ese tipo de trastorno de alimentarse mientras duermen. El especialista que lo describe se ha dedicado muchos años a estudiar este tipo de parasomnias y ahí está describiendo diferentes parasomnias, entre ellas las de comer mientras duermen, que se da en sueño lento, no humor, y también describe estas parasomnias del sueño humor. Vean esas violentas donde actúan sus sueños. Entonces ahí está integrando diferentes tipos de parasomnias, del sueño no humor y humor. Vean, ese se levanta completamente y en ese sentido hay que tener mucho cuidado, porque ya les decía que se pueden autolesionar o lesionar a la persona que está cerca. Ahí ya definitivamente decidieron ponerle sus electrodos a este paciente después de analizar y concluyeron que tenía parasomnia. Bueno, vamos a confirmarlo. Vente al laboratorio o a la clínica y ahí te vamos a poner los electrodos. Y ahí sí coincidió que una noche que durmió en la clínica, pues tuvo su ataque de sueño conductual o trastorno conductual del sueño humor. Ahí sí ya confirmaron. Entonces ahí ya, pues ya le describieron que sí, efectivamente, confirmado, paciente con trastorno conductual del sueño humor. Y como ya saben, pues ahí tienen los electrodos que nos permiten detectar en qué nivel de vigilancia se duerme y en qué nivel de vigilancia se da esta parasomnia. Bueno, conclusión, paciente con trastorno conductual de sueño humor. Luego él tenía sueños muy violentos. Ahí describe que andaba en un barco y que estaba a punto de hundirse. Y entonces, pues allá en su casa, pues hacía ese tipo de conductas, como que andaba en el barco, brincaba de un lugar a otro, se aventaba, estando en su recámara, posiblemente se azotaba por todas partes y a lo mejor se lesionaba y a lo mejor si estaba en medio su esposa, la confundía con alguien que quería salvarse, con un marinero y chocaban. Entonces, ahí describía uno de sus sueños.
Y entonces, pues su conducta motora era muy intensa, de acuerdo al contenido onírico. Sí, ahí su esposa está reforzando, sí, que luego tiene sueños violentos. Y esto puede traer problemas de tipo legal, porque pueden lesionar o autolesionarse y esto puede ser castigado. Como ya les decía, con la sexomnia también, que aquí estaban medio describiendo. Vean, ahí llevan a uno castigado por ataques sexuales, pero él se defiende diciendo que él no sabía lo que hacía, que lo hacía durmiendo. Así que por eso es muy difícil, muy difícil. Miren, hasta puede haber problemas más graves. Alguien con este tipo de trastornos hirió o asesinó a otra persona. Entonces, ¿se le castiga o no se le castiga? Si lo hizo inconsciente durmiendo, pues ahí hay que aislarlo, no castigarlo. Pero si dice que lo hizo dormido nada más para salvarse, bueno, hay que tratar de confirmarlo con esa tecnología, que luego es muy difícil. Entonces solamente que se dé esa coincidencia. La noche que durmió en la clínica tuvo un ataque, tuvo un trastorno conductual del sueño-humor. Vean, efectivamente, ese ataque se presentó estando dormido, estando inconsciente. Él no es responsable de sus actos. Bueno, entonces, ya con esto tienen varios ejemplos de parasomnias. Ya describimos el trastorno conductual del sueño-humor, donde el paciente actúa lo que está soñando, y ya les di información para entender por qué actúa y por qué es capaz de moverse durante el sueño-humor, sabiendo que es una fase de inmovilidad completa, cuando el sujeto no tiene este tipo de trastornos. Bueno, esa es una parasomnia del sueño-humor. Hay otras que ya les había mencionado, las pesadillas. Las pesadillas. En las pesadillas, que ustedes las conocen porque han sufrido de pesadillas, pues se presentan en la segunda mitad de la noche. Es más abundante. Y lo saben por qué. Lo mismo que el trastorno conductual del sueño-humor, porque esa fase de sueño es más abundante en la segunda mitad de la noche. Ahora, ¿pero qué pasa con las pesadillas? Que luego se pueden confundir con otras parasomnias. Bueno, en las pesadillas hay no hay amnesia. Se recuerda con mucha precisión el contenido de los sueños, y son sueños que dan miedo, dan terror. Y el término de pesadillas se acuñó porque muchos pacientes describen que se les sube el muerto, que no pueden moverse, que algo pesa. De ahí el término de pesadilla. Entonces les llena de miedo, de terror, y al otro día lo describen con mucha precisión. Esto es importante resaltar porque se puede confundir con los terrores nocturnos que ya mencionamos. Y acuérdense,
En los terrores nocturnos hay amnesia. En las pesadillas, no. Puede ser pregunta de examen. Diferencias entre terror nocturno y pesadilla, terror nocturno, amnesia, pesadilla se recuerda con mucha precisión. Terror nocturno se presenta en la primera mitad de la noche porque es cuando abunda el sueño lento. Las pesadillas en la segunda mitad de la noche porque es cuando abunda el sueño mor. Entonces, puede ser pregunta de examen. Ya les dije esas diferencias. Luego, parálisis de sueño aislada recurrente. Bueno, para esto es importante recordarles que durante el sueño mor hay parálisis normalmente por la atonía muscular. Pero en algunos pacientes se puede presentar parálisis de sueño fuera del sueño mor, repentinamente, como que ahí los mecanismos que sincronizan las diferentes características del sueño están desfasados. Se presenta parálisis de sueño cuando no hay sueño mor. Está desfasada esa parálisis de su sueño y se presenta así como indica el término, de manera recurrente. Entonces ahí parece ser que están alterados los mecanismos, estos que sincronizan las características de una fase de sueño determinada. Bueno, ¿y qué otras características presentan estas parasomnias del sueño mor? Bueno, cuando despiertan, no tienen problemas, no están confundidos. Se dan cuenta dónde están. No hay problemas de tiempo y espacio. Contrariamente a lo que sucede con las parasomnias del sueño lento, ¿no, amor? Donde están confundidos, no saben a dónde están, qué horas son, qué hacen ahí. Entonces, es otra diferencia interesante entre parasomnias del sueño lento y del sueño mor. Otra característica, conservan la información. No hay amnesia, como ya les había mencionado. En cambio, en las parasomnias del sueño mor, tienden a olvidar los eventos. Hay amnesia, o si acaso tienen recuerdos muy vagos. Y como ya les dije, se presentan en la segunda mitad de la noche, porque es cuando abunda el sueño mor y precisamente son parasomnias de esa fase de sueño. Entonces, con esto estamos terminando las parasomnias. Hay otras como el síndrome de la explosión de la cabeza. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa? Bueno, que estando durmiendo el sujeto, de repente siente que le explota la cabeza. No le duele, pero ¿en qué consiste la explosión? Como un relámpago que aparece en la oscuridad de la noche, se enciende de repente, explota. O bien puede ser un ruido, así que puede ser una explosión que involucra las vías visuales, como un relámpago, como un cohete que se enciende pero no truena, o bien puede ser un ruido,
ahí sí, el tronido de un cohete o algo que suena. Entonces, como que el paciente siente que le explota la cabeza, sin dolerle, pero tiene ese tipo de sensación. Otra parasomnia que a veces se presenta, aunque no sean pacientes, tienen alucinaciones mientras duermen y no saben si es un sueño o es algo que están percibiendo. Están alucinando. Luego, como que perciben que alguien está ahí en su recámara, alguien está ahí observándolos, aunque realmente no sea la realidad. Entonces, como que alucinan y se confunden a veces porque no detectan si estaban soñando o estaban realmente detectando algo que existe. Entonces, se presenta de manera esporádica en algunos sujetos que no son pacientes. Bueno, en los pacientes se presenta con mayor frecuencia. Otro tipo de parasomnia, enuresis del sueño. Enuresis del sueño. Es decir, orinarse mientras se duerme. Bueno, aquí hay que analizar varios aspectos de orinarse. Existen normalmente reflejos para vaciar la vesícula urinaria. Cuando ejerce cierta presión, cuando hay cierta cantidad de líquido en la vejiga, de manera refleja, se vacía. Eso se observa de manera innata. El recién nacido se orina cada vez que llega a un nivel de presión la vejiga urinaria. No importa si es de día o de noche, simplemente se lleva a cabo ese tipo de reflejo, se vacía la vejiga y se orina. Pero con la edad, se va aprendiendo a controlar los esfínteres. Es decir, no orinarse cada vez que la vejiga tenga cierta presión como un sistema reflejo. No, hay que contener el volumen hasta un momento determinado, hasta que de manera voluntaria el sujeto decida aflojar los esfínteres y liberar la orina. Eso se adquiere más o menos a los 4 o 5 años. Antes de esa edad, pues siempre hay enuresis, es decir, se vacía la orina de manera refleja, sin control voluntario del sujeto, simplemente se orina, pero en esos primeros 4 años se aprende a orinarse bajo el control voluntario. Entonces, y en ese sentido, pues ya no se orinan a esa edad. Pero si tienen este problema de enuresis del sueño, se orinan mientras están dormidos. Cesa el control de la vesícula, los esfínteres no se controlan voluntariamente y entonces los sujetos se orinan. Entonces se dice que tienen enuresis nocturna o enuresis del sueño porque se orina estando dormido. Y aquí hay que analizar varios aspectos. Uno es que el sujeto, como ya les decía, el recién nacido se orina sin control voluntario. Pasa a la edad de X, 4 años, y se sigue orinando. Ya no debería orinarse, pero entonces no aprendió a controlar sus esfínteres, se sigue orinando. Y en ese sentido se habla de enuresis primaria. No aprendió a
controlar los esfínteres. Puede ser por diferentes motivos, de problemas de tipo orgánico o de tipo psicológico. Eso no le permitió controlar los esfínteres. Bueno, pero hay otro tipo de enuresis del sueño. El sujeto se orinaba en la cama antes de los 4 años. Después ya no se orinaba, controló bien los esfínteres, pero después de cierto tiempo vuelve a orinarse en la cama, a pesar de que ya había tenido control. Entonces ahí se está hablando de enuresis de tipo secundario, es decir, sujetos que habían aprendido a no orinarse, a controlar los esfínteres, posteriormente se volvió a presentar ese problema, dando origen a enuresis secundaria o enuresis del sueño. Ahora, enuresis de sueño es un término que hay que analizar, porque a veces se habla de enuresis nocturna, para referirse que ese tipo de enuresis se da en la noche, donde uno está durmiendo, y entonces se le llama enuresis nocturna o enuresis del sueño. Pero también, pues ya a base de analizar, pues algunos sujetos que tienen siestas, que se duermen en el día, pues ahí no se le puede llamar enuresis nocturna porque es de día, pero sí se puede conservar el término de enuresis del sueño, porque siendo de día, tal persona se duerme y se orina durmiendo. Así que ahí se sigue justificando el término de enuresis del sueño y no enuresis nocturna. Bueno, entonces les doy esta información para que tengan idea de cómo se han manejado ese tipo de términos. Luego hay otras adicionales que no caen dentro de la clasificación que ya les mencioné, que se pueden presentar parasomnias por alguna enfermedad, algún problema médico. No tenían tal parasomnia y por algún tipo de enfermedad empiezan a tener problemas, parasomnias. Pueden tener alucinaciones porque tienen fiebre, sudoración, pesadillas por fiebres, pero eso es transitorio. En cuanto se vaya la enfermedad, se va ese tipo de parasomnia. O bien alguna lesión en alguna de esas partes que regulan el ciclo vigilia-sueño, un trastorno neurológico puede dar origen a parasomnias. Entonces, por eso se hace ese capítulo especial de parasomnias relacionadas con problemas médicos y que no caen dentro de la clasificación que ya mencionamos. O bien, muchas sustancias que se ingieren, fármacos recetados por el especialista para controlar alguna enfermedad, o bien drogas que ingiere el sujeto, legales o ilegales, pueden dar origen también a parasomnias. Entonces ahí también se hace un capítulo especial. Y cuando vayan con el especialista, pues allí en el interrogatorio, pues puede detectar que su problema está relacionado con la ingestión de drogas. Entonces, ahí entonces requiere de un análisis detallado por parte del especialista. Bueno, entonces, con esto estamos terminando un capítulo más de trastornos del sueño relacionado con las parasomnias. Y el siguiente capítulo
es en relación con diferentes tipos de movimientos que se presentan durante el sueño. Pero para no dejarlo interrumpido ese capítulo, lo vamos a empezar después de que tomen este intervalo, unos 15 minutos, y continuemos con la clase. Entonces pueden reposar un momento. Dejo de compartir y dejo de grabar